olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. ¿Cómo están? Bienvenidos a Eso no dijo Kant. Hoy vamos a continuar con nuestro tema sobre el conocimiento perdido. Vas a flipar como perro en procesión papista, papá. ¡Comenzamos! Bien, ¿te has dado cuenta que en la última década el formato de conspiración ha cobrado una popularidad enorme? Venga, que incluso la IA de X, o antes llamado Twitter, ha incorporado un modo conspiranoico para gusto de sus usuarios. La pregunta es ¿por qué? Bien, primero, debo decirte que parece ser que Elon Musk quisiera decirnos cosas, pero no se atreve a hacerlo y deja que su inteligencia artificial lo haga, pero en un formato que sea banalizado, ¿no? Muy al estilo de Men in Black, donde los agentes buscan respuestas en los tabloides de revistas callejeros para darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo de los marcianos. Bien, vamos a meternos hoy a la madriguera de conejo, pero una vez estés ahí vas a tener que andarte con mucho cuidado, tío. Primero, lo primero que debes de saber es que nuestra relación con el conocimiento siempre ha estado mediada por algo. Desde que respiramos por primera vez hasta que morimos, nunca conocemos en bruto. Conocemos lo que nos permiten conocer, lo que otros filtraron antes. El conocimiento primero nos lo imparte la familia, mamá, papá, los tíos, los abuelos, y nos da las primeras impresiones morales, sociales y convencionales que nos permiten desenvolvernos en la sociedad. Luego de ahí viene la escuela, más tarde viene la religión, finalmente viene el ethos social que nos programa para pensar de una forma y no de otra, y esto le llamamos cultura. Bien, dentro de todo este saber hay cosas que sabes y hay cosas que por obviedad no sabes. Pero aquí empieza lo paradójico, hay cosas que en un futuro vas a saber y hay cosas que nunca vas a saber. Y aquí está el punto verdaderamente flipante, porque ese vértigo de nunca saber es lo que nos provoca una suerte de urticaria existencial. Nos carcome porque adherido a nuestra propia estructura ontológica está ese elemento caído, esa herencia reptiliana, ese eco de la serpiente que dijo seréis como dioses. Conocer es lo que debes de hacer. Entonces queremos saber más, siempre, pero no de forma neutral, sino como un apetito voraz que no tiene límites. Ese deseo insaciable de conocimiento prohibido es precisamente el sello de nuestra naturaleza caída. De hecho, y esto lo sabe la antropología muy bien, aunque no lo quiera llamar así, el chisme mismo ha sido visto como un motor evolutivo. ¿Has escuchado bien? El chisme ha sido visto o es visto como un motor evolutivo. Esa transmisión informal de información es la que ha permitido a pequeños grupos humanos sobrevivir, estructurarse, crear confianza con base a algo que compartieron de que otros no sabían. Y es inquietante, no queremos admitirlo, pero el chisme forma parte de la arquitectura social que nos hizo humanos, pero también nos hizo decadentes, irónicamente. Piensa en el presente, la transferencia de conocimiento furtivo, el espionaje industrial, la filtración de secretos, ha acelerado ciertamente la historia moderna. ¿Cuántos avances chinos recientes no dependen justamente de esa capacidad de robar información y chismearla? La ironía de todo esto es brutal. El mismo mecanismo por el que caímos es el que sostiene y acelera nuestra civilización tecnológica. Pero volviendo al punto, para nosotros, todo saber oculto es muy tentador y por tanto es peligroso, porque esa tentación nunca es inocente, viene codificada en nuestra propia estructura caída. Saber más de lo que podemos asimilar es similar a cargar una bomba que no entiendes cómo desactivar. El conocimiento, cuando es más grande que la capacidad moral y espiritual de quien lo recibe y lo asimila, no ilumina, termina destruyéndote. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Jardín del Edén. La información ofrecida por la serpiente no era falsa, no era mentira, no era ilegítima, era verdadera, pero era verdadera en un sentido malo. Era saber antes de tiempo, era saber prohibido y sin la madurez necesaria para procesarlo, y sobre todo era un conocimiento que no estaba permitido tener. Y eso es lo que ocurre hoy cuando el hombre moderno abre expedientes secretos, escarba en los rituales herméticos o busca contactar entidades no humanas. Sigue actuando exactamente como Adán y Eva, pero con tecnologías exponencialmente mucho más peligrosas. Por eso la idea de conocimiento oculto ha sido legendariamente tentadora. La promesa de un saber que nadie tiene y que te va a hacer diferente, superior, elegido, cuando lo poseas. Pero atención, esta pulsión no surgió de la modernidad, no es de la Edad Media, ni siquiera surgió en el pasado remoto del ser humano.
Esta tentación es ontológica, está grabada en la estructura misma del hombre caído, y nosotros la tenemos ahí. Y este fue el detonante original de nuestra caída, fue exactamente lo que llevó a nuestros primeros padres a caer. La serpiente no le ofreció sexo, dinero ni poder político, ofreció conocimiento. El árbol prohibido, de hecho, se llamaba así, del conocimiento, que representaba el acceso directo a un saber que no debía ser accesible. Y desde ese momento esa oferta ha adoptado múltiples rostros. Pero antes de desvelártelos, porque aquí vamos a entrar directamente al agujero de gusano, necesito darte una pausa flipante, papucho. Así que espera, porque esto se va a poner putrefacto. Pensemos en un personaje central de la narrativa bíblica. Este personaje se llama Tubal Caín y era uno de los hijos de Caín. Este tipo no era cualquier pelagatos, era un artesano de primer nivel, era un especialista en metalurgia, dice la Biblia, forjador de herramienta de bronce y de hierro en un mundo donde nadie más sabía hacerlo. Y esto nos hace un eco inevitable de un conocimiento que no surgió de la nada ni de manera espontánea, sino que alguien tuvo que transmitirlo, fue dado por alguien más, fue añadido por otra fuente. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar, porque el relato de Tubal Caín está en perfecta correspondencia con la idea de que seres espirituales compartieron conocimiento con el género humano, como ha quedado establecido justamente en la historia de la mayoría de las civilizaciones. Lo encontramos no solamente en el libro de Enoch, donde los vigilantes enseñan a los hombres metalurgia, cosmología, magia, artes prohibidas, sino que encontramos el eco en el libro de los jubileos, y hasta en el propio Génesis, cuando se narra cómo los descendientes de Caín se vuelven paradigmáticamente un punto de inflexión en la narrativa bíblica. Fundan ciudades, crían ganado, forjan herramientas, lo cual obviamente les da cierta perspectiva particular en la narrativa escritural. Y este patrón de seres que regalan conocimiento al hombre a cambio de algo ha quedado estructurado en los grandes mitos universales. Por ejemplo, Prometeo robando el fuego a los dioses, Quetzalcóatl trayendo las artes a los hombres, los ángeles caídos instruyendo la humanidad primitiva, los Apkallu enseñando a hacer civilización a los sumerios. Entonces, no solo son relatos antiguos, esta narrativa ha sido adoptada y creída literalmente por estructuras reales de poder hasta nuestros días. La propia explicación mítica de la masonería traza, irónicamente, sus orígenes a Tubal Caín. Según los rituales masónicos, Tubal Caín es considerado el líder del gremio original de constructores, los que poseían un conocimiento único, oculto, sobre cómo edificar, medir, dominar la materia. De hecho, la masonería se representa con un compás y una regla, y se le llama a Dios el gran arquitecto del universo. Y fue precisamente ese saber, ¿no?, dentro de esa explicación mitológica de la masonería, que se permitió levantar el templo de Salomón, el cual se le atribuye justamente a los constructores masónicos. Y no es casualidad que Hiram Abif, que también viene en la Biblia, el artífice de esa construcción del templo de Salomón, fuera precisamente descendiente de Tubal Caín. E Hiram Abif sería el heredero directo del linaje del conocimiento oculto. Varias cosas muy interesantes. El Talmud dirá que en la construcción del primer templo no se utilizaron herramientas, sino que se utilizó un demonio llamado Asmodeo. ¿Y cómo se atrapó a Asmodeo? Con un sello, el sello de Salomón, que era la estrella de 5 picos junto con la estrella de 6 picos, que ha sido usada de forma indistinta como talismán dentro de justamente esas ideas del conocimiento. ¿Y ese sello de dónde viene? Bueno, viene de ese conocimiento oculto que fue transmitido de generación en generación y que hoy lo poseen justamente los masones. En otras palabras, la masonería no solo custodia símbolos, custodia una narrativa de linaje que procede de Caín y que procede de la serpiente. Un linaje que conecta a Tubal Caín, descendiente de Caín, como maestro constructor, con el maestro constructor de Tiro, que es Hiram Abif, que lo conecta con la construcción del primer templo, que lo conecta justamente con este conocimiento oculto. Y desde ahí podemos irnos al proyecto de poder global que siempre ha necesitado el control de cierto conocimiento como clave de dominación. Y este saber oculto no es neutro, es la continuidad histórica de ese linaje de la serpiente, del cual presumen justamente ciertos grupos, ¿no?, disfrazados bajo geometría, bajo símbolos, bajo rituales herméticos, bajo estructuras de poder muy bien establecidas que operan detrás de bambalinas y que de tiempo en tiempo vamos descubriendo. Podríamos pensar obviamente que todo esto son cuentos medievales sin sustento, pero no, panitas, para nadie es ajeno que existen estructuras actuales muy concretas que operan exactamente bajo esa lógica de este conocimiento es nuestro y no lo compartimos, y un grupo cerrado. Te doy unos ejemplos. Está el Club 33 de Disney, que es un club exclusivo, oculto a la vista de millones que visitan el parque de Disney, pero que nunca van a poder entrar a él porque está reservado a una élite.
Está el siniestro club de Skull and Bones, de donde surgen o han salido la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, senadores, jueces, y es muy poderoso. Está el Club Bilderberg, que hasta hace poco se le llamaba una conspiración y que hoy abiertamente dicen que se reúnen cada año. Y ahí están los actores financieros, políticos y mediáticos del mundo más poderosos estructurando la línea de qué van a hacer con el planeta. Podríamos sumar aquí al Bohemian Group, el Council of Relations, el Pilgrim Society, sociedades de élite cuya existencia misma custodia un saber al que el grueso de la humanidad jamás va a acceder. Y aquí es donde el conspiranoico entra en escena. Aquí entramos tú y yo. ¿Estás listo? Agárrate, papucho, porque aquí vamos a descender todavía más. A ver, aquí entramos tú y yo como conspiranoicos. La palabra conspiranoica tiene una connotación negativa o por lo menos banal, pero no es tan así. Te explico. El conspiranoico entra en la escena desde la marginalidad, es decir, araña fragmentos de verdad, se le dan piezas inconexas, compartimentadas de ese saber oculto que de tiempo en tiempo se filtran, caen en la sociedad y él tiene que interpretarlas. Y de ahí surge esa paradoja fascinante de esos fragmentos al vertirse sobre la sociedad mediante filtraciones, rumores, documentos, desclasificaciones, whistleblower o lo que sea. El conspiranoico trata de reconstruir todo partiendo justamente de esos pequeños fragmentos que se le comparten a él. Y esa construcción, esa reconstrucción del saber completo obviamente es imposible, pero no innecesaria, porque incluso cuando se construyen relatos incompletos, a través de esas migajitas que se filtran, emerge una inquietud, el reconocimiento intuitivo de que algo está siendo ocultado y tú quieres saberlo, de que el saber completo va a estar detrás de un muro de silencio cuidadosamente mantenido, pero que se les ha caído una migaja y tú la atrapaste, y que a través de esa migaja puedes reconstruir todo el caso que hay detrás de ese saber oculto. Y esta tensión que carcome, que se siente de no poseerlo todo y querer saberlo todo, es lo que le dio vida justamente al fenómeno llamado QAnon. QAnon no surgió como una simple teoría conspirativa, fue el intento de armar un relato totalizador con fragmentos dispersos. Todo lo que hoy sabemos de los anillos de pederastía que funcionan en Hollywood o en la Iglesia Católica o con la lista de Epstein surgió justamente del fenómeno de QAnon hace ya una década. Y la lógica de QAnon detrás era que había un personaje que filtraba la información, una supuesta fuente anónima con acceso Q-clearance, ¿no? De acceso de alto nivel al Deep State, que ofrecía migajas de conocimiento oculto en forma de pistas crípticas. De hecho, la página todavía existe, la puedes ver, se llama qanon.pup. Y entonces la gente empezó a leer estas filtraciones y empezó a crearse el mundo de QAnon que todavía existe. De hecho, el eco exacto del linaje de la serpiente, la promesa de un conocimiento reservado, escondido, peligroso, que solo algunos elegidos pueden interpretar, viene estando en la época moderna representado en QAnon, que los convierte, por supuesto, a los QAnons en una casta distintiva dentro de la más ignorante que no quiere despertar. Pero aquí está el detalle crucial, porque QAnon no te da el acceso al conocimiento, te da migajas fragmentadas, es decir, es un juego dentro del juego diseñado para mantener a los buscadores ocupados, lo cual te demuestra que al tener tanto éxito, quiere decir que la narrativa conspiranoica está ahí y de verdad tiene mucho éxito y va a tener mucho éxito. La razón por la cual yo no me río de los conspiranoicos es muy sencilla, yo soy uno de ellos, pero tú también. Porque al final un conspiranoico no es otra cosa que alguien que intenta armar una explicación compleja y coherente con fragmentos de verdad aislados pero verdaderos. Puedes decir que no eres un conspiranoico, pero eso es paradójico porque de no serlo, entonces serías un borrego más narcotizado por el sistema, anestesiado con fútbol, Netflix y pornografía. En el momento que dices yo no soy un conspiranoico, ya hiciste el juicio de valor de que no eres un borrego. Quiere decir que sí eres un conspiranoico y estás hambriento de saber. Y por eso la narrativa conspiranoica no solo no va a desaparecer, se va a volver más popular con los años y más potente, porque muchos de esos conspiranoicos, a quienes llamaron locos durante décadas, tenían razón. Y a través de un fragmento de información construyeron todo un caso que hoy decimos, tenía razón al fin. Te voy a dar unos ejemplos. El Área 51 fue negada durante décadas por el gobierno estadounidense, de manera que quien decía que existía se le llamaba conspiranoico. Pero en el 2013 se reconoció oficialmente su existencia. Te voy a dar otro ejemplo. El fenómeno WAP fue ridiculizado por años como fantasías alienígenas. Quedó tan estructurado dentro de la estructura psicológica de la gente que todavía hablar de alienígenas o de objetos no identificados voladores causa como cierto escozor conspiranoico. Pero hace unos años el Pentágono admitió en documentos públicos y lo sigue haciendo que no puede explicar los fenómenos aéreos no identificados y que son reales. Otro ejemplo, el programa MK Ultra.
fue tratado como una teoría loca y conspiranoica hasta que efectivamente salieron los documentos que demostraron que la CIA había experimentado con control mental sobre miles de ciudadanos sin su consentimiento. Después se archivó todo y les pidieron disculpas, pero primero fue visto como una conspiración. Otro más, la vigilancia masiva global. Era una paranoia de locos, por supuesto, hasta que Edward Snowden reveló que la NSA y otras agencias gubernamentales espiaban a todo el planeta en tiempo real a través de las redes sociales y que efectivamente podían hacer uso de tus cámaras, de tus micrófonos, incluso a través del Wi-Fi podían geolocalizarte. Otra más, el Club Bilderberg. Durante décadas fue llamado un cuento de conspiranoicos, pero hoy sabemos que se reúnen en secreto y hasta te lo dicen, y que reúne a la élite política, económica y mediática para definir agendas globales muy precisas sin la supervisión democrática porque trabajan por encima de las naciones, son agendas supranacionales. Así que no es que estés loco, no es que te duela la palabra conspiranoico, es que estás más cuerdo de lo real. Lo que pasa es que sigues arañando las piezas dispersas de un rompecabezas que efectivamente no están ahí para que las armes. Es decir, este conocimiento lo tienes porque se filtró algo, porque a alguien se le cayó una migaja. Tú no deberías de tenerlo, esa es la realidad. Porque después de todo, la historia entera de la humanidad no es más que una gran conspiración entre quienes poseen un saber que no quieren compartir y quienes mueren por tener ese compartir. Y esto, mis queridos hermanos, es la historia del Edén. Ahora, puedo decirte como conclusión que no todos los conspiranoicos son iguales, hay niveles. Y esto es clave para que entiendas la naturaleza del fenómeno. Primero, están los conspiranoicos de alto nivel intelectual, que son tíos casi prodigiosos, sujetos que, apenas con un fragmento de información logran desentrañar un caso entero basado en una intuición, no sé, espiritual o qué va, una intuición que está afinada de una manera que parecen adelantarse años a los que después se confirman, que son pocas personas, pero en realidad existen. Un ejemplo, por ejemplo, sería Gary Webb, ¿no? Que en la década de los 90, con su sola intuición, atando cabos, desentrañó uno de los casos más profundos de corrupción en la CIA, que estaba traficando con cocaína en barrios marginales de Estados Unidos y con el dinero que sacaban financiaban operaciones ilegales en Nicaragua. Fue ridiculizado, fue destruido mediáticamente, se le llamó conspiranoico y al final le dieron la razón. Décadas después, los documentos oficiales lo confirmaron. Luego están los conspiranoicos de segundo nivel o los llamados whistleblowers. Ellos son como personajes anónimos que operan en las cloacas digitales donde nadie puede seguirles la pista, en 4chan, en Reddit, en Acun, y estos tíos tienen acceso indirecto a los centros de poder porque son amigos de los personajes principales, es decir, son como insiders, están dentro del sistema y utilizan estos foros para diseminar. Un ejemplo de esto sería el formato QAnon, que sería un supuesto insider que lanza migajas de pan cifradas al público, creando una narrativa colectiva basada en esas migajas que, aunque fragmentada, se va construyendo todos juntos. Y por último están los conspiranoicos de élite, que no solo saben, sino que fueron ellos los que participaron directamente en estos programas ocultos o en estos saberes ocultos y en un cambio de escena decidieron enfrentarse al sistema y desvelar todo. Un caso particular sería Bob Lazar, ¿no? Un físico que trabajó en el Área 51 reveló detalles de ingeniería inversa sobre ciertas naves y que hasta el día de hoy es conspiranoico, pero nadie ha podido refutarlo. Y estos siguen siendo tratados conspiranoicos porque la sociedad obviamente carga con un sesgo cognitivo referente a la palabra conspiranoico. Pero en realidad son conspiranoicos de alto nivel, porque ellos participaron del conocimiento como tal. Así que no podemos despachar el fenómeno como si fueran simples locuras colectivas, porque la estructura del saber oculto es real y nos ha acompañado desde los inicios de la humanidad. Y las élites o los personajes o los líderes que custodian ciertos saberes también existen. Y los distintos niveles de conspiranoico también son reales. Todo esto demuestra que efectivamente esta temática, debido a la inteligencia artificial y a la digitalización o la hiperdigitalización, va a seguir creciendo y te vas a enterar de algunas cosas en los próximos años que hasta hace poco tiempo eran conspiranoicas. Así que si te interesa este tema, déjame un comentario y te hago flipar con la tercera parte, papá. La conspiración más grande que se cumplirá en los próximos años. Esto fue Eso No Dijo Can. Báncatela al toquecito, te mando un abrazo. Hasta luego, papucho.